seguir tolerando, no se vale seguir tolerando las asimetrías profundas entre los distintos grupos. Y esas asimetrías lo que han llevado y se han traducido en desigualdades, donde las inequidades se traducen día a día. Ayer conversaba en la radio con la población detallista y de comerciantes detallistas del país y estaba discutiendo con una mujer luchadora y emprendedora donde las asimetrías en acceso al crédito, a acceso a capacitación, acceso a tecnologías, acceso a educación, acceso a salud, se convierten en realidad en condiciones que ya no son derechos humanos para las mujeres, sino que se han convertido en mercancías que son vendidas en el mercado y lo cual excluye casi que unilateralmente más a las mujeres que a los hombres. Entonces, yo celebro que el IEM siga en el camino correcto de la implementación de las políticas de género que la universidad tiene aprobadas, pero más aún que combata completamente y de forma absoluta el, eh, el acoso callejero. Y esto creo que marca otro pasito en la dirección correcta de poder ir implementando acciones estratégicas que conlleven a que las igualdades entre hombres y mujeres sean democráticamente las que tengan que ser en procura del bienestar de toda la sociedad como un todo. Y nada mejor que dar el ejemplo desde nuestra casa de estudios en la Universidad Nacional. Y yo aspiro y aspiramos todos y todas a que podamos tener mayor igualdad, eliminación de las inequidades y de las asimetrías entre los hombres y las mujeres. Entonces, bueno, muy complacido de que esta iniciativa avance y que la universidad esté comprometida en iniciativas y acciones de estratégicas de este tipo. Entonces, agradecerle al IEM su esfuerzo y bueno, feliz de estar en esta actividad con ustedes. Muchísimas gracias, don Martín. Seguidamente tenemos a la máster Erika García, quien presentará aspectos fundamentales para comprender esta forma de violencia que sustenta la presente campaña. En el transcurso de la presentación de la académica, estaremos enviando vía el chat de la reunión una lista de asistencia para que la puedan completar. Está mediante un formulario. Muy bien. Buenos días a todas las personas presentes. Buenos días, don Martín. Gracias por acompañarnos en representación de las autoridades de la Universidad Nacional. También le dábamos un agradecimiento a nuestra directora, la doctora Fanela Justi Minotre, quien también hoy nos acompaña. Gracias a todas las personas que están presentes, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos este espacio para tratar un tema tan importante y relevante como mencionaba nuestro vicerrector, no solo a nivel de la Universidad Nacional, sino que ha trascendido las fronteras incluso de los estados, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo rescatar o volver a garantizar que las personas tengamos espacios seguros para nuestro desarrollo, tanto profesional, académico, para la libertad de tránsito? Y para esto, me parece importante que podamos ir desarrollando algunos elementos importantes alrededor de esta problemática que es el tema que hoy nos convoca. Entonces, me permito. Voy a quitar la cámara y voy a compartirles una presentación que traigo como guía para que vayamos abordando este tema tan importante. Eh, Creo que las preguntas las podemos ir también formulando por el chat si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Y por favor, les agradecería si me indican si se ve bien la presentación. Sí se ve, perfecta. Muy bien. Entonces, este es
no solo el logo de una campaña, debe ser la ruta a seguir por una población, no solo la comunidad universitaria, sino que debe de convocar a toda la humanidad. Siempre un territorio libre de manifestaciones de violencia sexual como es el acoso sexual. En este tema es importante, para ver, tratar algunos elementos que nos van a ir aclarando por qué llega a ser el acoso sexual callejero un delito, considerado un delito. ¿Y por qué es que fue hasta el 2020, al menos en Costa Rica, cuando tenemos ya una regulación que establece sanciones, tanto de pena de prisión como de multas ante estas faltas? ¿Qué es lo que está alrededor de un tema como este? Un primer elemento que es importante que podamos ir en comprendiendo, ¿verdad? Es en cuanto al consentimiento. El consentimiento, según nos dice Rita Segato, que es una feminista, filósofa que ha tratado también y abordado este tema, dice que es un acuerdo de voluntad, voluntario y consciente. Vemos estos elementos, se tiene que ser voluntario, tiene que haber conocimiento sobre lo que se va a acordar. La persona tiene que estar clara en querer esas acciones y es algo que no se da claramente en el acoso callejero. Y el acoso callejero se da en estos espacios públicos de esas interacciones sociales que son cotidianas, ¿verdad? Donde cada persona debe de poseer la capacidad y la libertad para tomar decisiones sobre su corporalidad. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos analizando este tema. Vemos que un elemento importante en el tema del consentimiento es esa libertad que cada persona tiene sin que sea coaccionada, sin que sea presionada, ¿verdad? A recibir aquellas acciones sobre sí misma que no está consintiendo. Tiene que tener conocimiento. ¿Qué implica esto? Que tiene que comprender los términos, ¿verdad? Cuando se da algún hecho donde dos personas van a tener un encuentro, por ejemplo, sexual o van a tener un acercamiento corporal, tiene que haber siempre conocimiento, conocimiento de que de cómo lo vamos a realizar, ¿verdad? De qué es lo que va a pasar. Ambas personas. No es algo direccionado. Y ahorita vamos a ver un poquito lo que es la categoría de poder. También tiene que ser algo voluntario, ¿verdad? Que no sea algo viciado, que sea dañoso, que no haya manipulación, que no haya engaño, ¿verdad? Que son a veces algunas de esas circunstancias particulares que se presentan en el acoso callejero, ¿verdad? Y en las diferentes manifestaciones de violencia sexual. Algo importantísimo y que es muy evaluado en estos casos es la capacidad de poder otorgar este consentimiento. Una persona menor de edad tiene todo un fuero de protección especial a su alrededor, ¿verdad? Igual las personas con discapacidad que se ve sus capacidades a veces disminuidas por las mismas circunstancias o situaciones que las rodean de sus capacidades en cuanto a su movilidad y también a su parte cognitiva. Entonces, vemos cómo este es un elemento que viene a ser importante. Quisiera que lo pudiesen siempre tener presente para cualquier tipo de manifestación o de situación donde ustedes sientan que están frente a acciones que están disminuyendo su voluntad, lo que ustedes realmente quieren, que no están comprendiendo qué es lo que está pasando y que se está manifestando como formas de violencia, en este caso sexual. Es importante ver que el acoso sexual, ¿verdad? Muchas veces, y incluso antes del 2020, no tenía esa connotación de gravedad. Parecía algo no gravoso, parecía algo de la cotidianidad. Ay, mire, ¿qué nos decían a veces? Mire, no pase por esa esquina porque hay un sátiro. ¿Verdad? No pase por esa esquina. Ah, es que está loco. Pero es inofensivo, ¿verdad? Em, Ahí no pase por esa construcción porque tal vez le van a decir
cosas como rica, guapa, ¿verdad? Y que no tiene ninguna trascendencia. Pareciera que eso se llegó a normalizar tantísimo en las sociedades de que tenía que haber cierta tolerancia, ¿verdad?, ante estas manifestaciones. ¿Verdad? Y que el cuidado tenía que recaer siempre en las personas y no depositar la responsabilidad en quien realmente la tiene, que son los ofensores. Quienes realizan estas acciones son las personas que tienen la responsabilidad real de tener la capacidad de dominio propio, de no realizar acciones que van en contra de la dignidad de las personas. ¿Verdad? Entonces, esto es también algo que se da en un terreno importante, que son las relaciones de poder, ¿verdad? Según un autor que ha trabajado muchísimo, que trabajó muchísimo este tema, fue Foucault, cómo las relaciones de poder son mecanismos de control que vienen a regular, que vienen a intervenir en esa regulación que se ejerce de manera constante en esas interacciones sociales, ¿verdad? El poder no está localizado en una institución o estructura específica, sino que está presente en nuestras relaciones, en las prácticas cotidianas. Está en esa cotidianidad, en aquellas personas que creen tener el derecho de violentar la corporalidad, la humanidad, la dignidad de otras personas, ¿verdad? Entonces, vemos que este es un terreno importante de evaluar. Por lo tanto, no es algo menor el acoso callejero. Las relaciones de poder también están entrelazadas entre un aspecto importante que es la intersección, ¿verdad? Que es un término que ha traído siempre el feminismo como parte de la teoría para poder explicar estas relaciones de poder, donde generalmente, y según los datos estadísticos que ahora vamos a ver más adelante, no significa que el hostigamiento sexual, que el acoso callejero no lo sufran también los hombres, pero la prevalencia, ¿verdad? La cantidad de denuncias, quienes más los han sufrido por toda esta construcción también desde el patriarcado han sido las mujeres, ¿verdad? Y en esto también interviene aspectos como si una mujer es de raza negra, si una mujer tiene discapacidad, si una mujer es de clase económica, son de clases económicas diferentes, ¿verdad? Ahí los perpetradores de este tipo de violencia creen tener más derecho de poder violentar a estas personas. Entonces, este es un término, ¿verdad? Un concepto que nos ayuda a poder entender las razones de por qué. Es cómo se ha venido construyendo estas relaciones de poder en nuestras sociedades. El derecho y las instituciones muchas veces perpetúan estas relaciones y han perpetuado estas relaciones de poder patriarcal. Tanto es así que lo vemos ejemplificado cuando tenemos esta ley hasta el 2020, cuando ya desde los años 90 se había solicitado a los estados, cuando habían suscrito, como el caso de Costa Rica, o se habían aceptado que en sus normativas se incorporaran convenciones internacionales como la CEDAW y la Belén do Pará, que exigían a los estados parte que tengan normativas para hacer frente a toda forma de violencia contra las mujeres. Sin embargo, como son hechos que pareciera tan comunes, como que, ay, evite pasar por ahí, ay, no se vaya tan tarde, ay, es que las mujeres no deberían de salir vestidas así y provocar a los demás, ¿verdad? La responsabilidad siempre colocada en quienes han sufrido estas formas de violencia. Y entonces podemos entender que también de alguna forma se ha sufrido violencia estructural y que se ha tenido que llegar a tener no solo normativa clara, sino poder capacitar a las personas tanto en el sistema como que podamos tener estos espacios de sensibilización y de abordar un tema tan delicado y que debe de salir de esa normalización. Es importante ver que también todas estas prácticas sociales están acompañadas en estos discursos que lo que hacen es perpetuar las desigualdades.
¿Por qué? Porque las mujeres entonces no podemos accesar en iguales condiciones a los espacios públicos, ¿verdad? Hay que cuidarse, hay que ir, en algunos casos que yo he escuchado, profesora, vea, mejor yo, si tengo que ir a clases a la universidad de noche, yo mejor prefiero ir en pantalones, me pongo tenis, con todo un sentido de alerta frente al espacio público. Y es lo que en conjunto tenemos que, como sociedad, poner un alto. ¿Verdad? No solo le corresponde a la norma, sino que cada persona, tomando conciencia de sus acciones y tratando de tener también coherencia y acompañarnos como sociedad, poner un alto a este tipo de manifestaciones. Vamos a ver cómo se liga el poder, ¿verdad? Que es un aspecto tan importante, un concepto tan importante con el acoso callejero. No solo reprime, sino que también produce comportamientos y normas, ¿verdad? Normas de conducta. Las mujeres deben de no ser provocativas, no usar enaguas, no usar blusas escotadas, no usar zapatos de tacón, ¿verdad? Porque todo eso la lleva a estar en peligro. Entonces, no está la responsabilidad en cómo yo me vista, porque es parte de mi identidad. ¿Verdad? El espacio tiene que ser seguro para todas las personas en cualquier entorno que nos encontremos, en las vías públicas, en los transportes públicos, en las aulas, en el entorno laboral. Es importante también tener en cuenta que opera a través de pequeñas interacciones cotidianas. De pronto pasa, hay una nalgada, está en un bar. Por ejemplo, algunos estudiantes manifiestan que cuando van a algunos de estos bares que están ahorita de moda, de ahí es muy normal que alguna persona se levante al baño y alguien le dé una nalgada. ¿Verdad? O alguien se acerque y le toque el rostro, le dé como un pellizco en el cachete. Eso es como algo que se ha llegado a normalizar y eso no es normal. Recordemos que el consentimiento, que es un aspecto importante, determina también qué me hace a mí sentir bien y qué no me hace sentir bien. Y es mi derecho decir que estas acciones no corresponden a algo que yo quiera para mi persona, ¿verdad? Entonces, vean cómo esas pequeñas cosas cotidianas. Ustedes recordarán casos como que fueron muy mediáticos y que se dieron mucho en las noticias de una señora que iba incluso con un carrito, con un bebé y pasó una moto y simplemente le dio una nalgada. ¿Verdad? No salgan mujeres a hacer deporte, en bicicleta, porque esos trajecitos tan ajustados son provocativos, ¿verdad? Cuando es el traje o la indumentaria para realizar un deporte, ¿verdad? Entonces hay que ir sacando de todo esto y comprendiendo y colocando los términos como son. Eso es violencia sexual. ¿Verdad? El acoso callejero es una expresión de este poder que se podría decir que es difuso, ¿verdad? Ha sido difuso, donde las personas acosadoras ejercen control, dominación en espacios públicos. Esta dominación viene, como les venía diciendo anteriormente, desde todas estas desigualdades que se han fomentado, sobre las cuales lamentablemente hemos construido nuestras sociedades. Son una forma de dominación patriarcal que lo que tratan de reforzar definitivamente y absolutamente son las desigualdades. Ustedes, mujeres, ¿verdad? Deben de estar subordinadas al poder. Y aquellos hombres que también no estén dentro de aquellos estereotipos heteronormativos, también van a sufrir la discriminación y la desigualdad, simplemente porque no corresponden al hombre blanco, educado, atlético, ¿verdad? Que es la categoría que viene dominando y es el que impone, ¿verdad? Cómo debe comportarse los seres humanos en sociedad. Los hombres que acosan en la calle ejercen este poder, ¿verdad? Contra las mujeres y recordándoles siempre que son vulnerables.
¿verdad? Es una forma de decirle a las mujeres, ustedes siguen siendo vulnerables y deben de estar siempre subordinadas. Y el espacio público no es para ustedes. El espacio de ustedes es únicamente el espacio privado, o sea, en sus hogares, ¿verdad? O en la intimidad de un núcleo familiar si es del caso. Entonces, ¿verdad? Este es un tema y una problemática que pone sobre la mesa discusiones, temas importantes, como la violencia. Esto se llega a identificar claramente como una forma de violencia de género que refleja y perpetúa las relaciones de poder siempre en forma desigual entre hombres y mujeres. Es una manifestación de cómo esas normas patriarcales, ¿verdad?, vienen a legitimar ese control, esa vigilancia sobre los cuerpos feminizados. Yo controlo esos cuerpos. Esos cuerpos pertenecen a no son de quién, de las personas. Entonces se llega también a la deshumanización y a perder la identidad. Entonces, no es un tema menor. Y la interseccionalidad, como les decía, algunas autoras, como Nancy Freiman, Judith Butler, Bell Hook, han dicho y han enfatizado que es importante siempre en todas estas problemáticas considerar cómo se ejercen estas violencias también cuando están presentes otras categorías, como les mencionaba ahora, la raza, la etnia, la clase, la orientación sexual, ¿verdad? En la posición política, económica, religiosa. Eso pareciera que hace más vulnerables a las personas y no teniendo en cuenta que en realidad eso es lo que construye la identidad de cada persona. Entendamos persona siempre como aquella que tiene todo un bagaje en los estados sociales de derecho, justamente de derechos, y uno de esos derechos es la libertad de tránsito, ¿verdad? La violencia de género, ¿verdad? Provoca actos dañinos que están dirigidos contra una persona, contra un grupo de personas, que esto es en razón de su género y que tiene origen en estas desigualdades, en este abuso de poder. Ahorita vamos a ver qué pasa con las personas cuando sufren manifestaciones de acoso callejero, qué efectos tiene. Entonces vemos que la violencia de género es multidimensional, ¿verdad? Que afecta y se lleva a cabo manifestaciones tanto físicas, sexuales, a nivel psicológico, económico, simbólico también, estructural por parte de la institucionalidad y de la misma sociedad, cuando simplemente nos hacemos de la vista gorda y creemos que ese problema no es conmigo. Ay, le pasó a aquella en Cartago, le pasó a aquella otra en Pérez Celedón. No, también es un problema mío, es de sociedad, ¿verdad? Es una violencia sistemática que está enraizada siempre en esas estructuras sociales y culturales que se han construido alrededor de lo que es el poder. Vamos a ver que también es perpetuadora de las desigualdades, ¿verdad? De que estas brechas de desigualdad se vayan ensanchando aún más, porque una forma de violencia como el acoso callejero, incluso según algunas de las personas que lo han sufrido, llega a ser tan gravoso en sus vidas que les provoca tantas situaciones, tal vez de ansiedad, que les limita el poder tener, accesar a ciertas oportunidades laborales. ¿Verdad? Tal vez trabajos donde tienen que trabajar en las noches, trabajos con jornadas nocturnas, ya esa oportunidad tal vez no la van a tomar porque eso les representa demasiada ansiedad, ¿verdad? Por haber sufrido estas acciones, ¿verdad? Entonces, veamos que sí, sí es un tema importante siempre de tratar. Y Marcela Lagarde, una feminista mexicana, ¿verdad? Que también nos pone sobre la mesa diferentes análisis alrededor de lo que es la violencia sexual. Dice que la violencia de género tiene como producto el daño o sufrimiento siempre físico, sexual, psicológico, económico y que se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida. ¿Verdad? La violencia, como hemos visto con los diferentes casos y sobre todo este año
que hemos estado en pie de lucha por todos los femicidios que han acontecido lamentablemente en nuestro país, es que podemos ver que la violencia no tiene límite ni de espacio, ni de edad, ni de raza, ni de sexo, ni de orientación sexual, ni posición económica, ¿verdad? Esto es lamentable. Se da en espacios como el trabajo y en los espacios públicos, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos adentrando un poco ya en lo que es propiamente el acoso callejero para analizar algunos de sus efectos, características, ver un poco la ley. Y aquí encontramos que al ser una manifestación que se encuentra dentro de la violencia sexual, junto con los delitos de violación, tocamientos, ¿verdad? Podemos entender que es esa expresión de abuso de poder, de, de que es, sin lugar a dudas, también parte de cómo desde el patriarcado se han venido construyendo las masculinidades, que es un tema también importante siempre de tratar, de abordar, de desconstruir cómo estamos siendo construidas las personas, qué estamos transmitiendo a nivel de educación, de formación, de valores, ¿verdad? Siendo pareciera que uno de los que menos, en los últimos tiempos hemos reforzado es el respeto a la integridad de una persona. Atenta contra la libertad, contra la dignidad, contra su integridad física, psicológica, económica, sexual, ¿verdad? Y es cualquier acto, la violencia sexual como tal, dirigido a dañar o denigrar el cuerpo y o sexualidad de la persona que lo sufre, ¿verdad? Ese se vuelve un territorio donde se cree algunas de las personas perpetradoras de este tipo de manifestaciones que tienen total libertad para accionar, ¿verdad? Entonces, vemos que es un tema importante de tratar. Y la violencia, les traigo aquí la violencia contra las mujeres, justamente porque es un concepto que se posiciona a nivel jurídico y como les mencionaba ahora, en los años 90, específicamente en 1994, cuando nuestro país, específicamente Costa Rica, así lo hicieron. Todos los estados que conforman la Organización de Estados Americanos, que son, conformamos el sistema de protección de de derechos humanos a nivel de América, suscriben y dicen sí, sí, tenemos que tener un instrumento internacional que visibilice que esto es una problemática fuerte en toda América y en América Latina, ¿verdad? Por toda la construcción como hemos sido construidos para relacionarnos desde estos mandatos patriarcales que lo que tratan es siempre la desigualdad, agrandar las brechas a nivel de educación, a nivel laboral, limitando a las personas en su desarrollo integral en una sociedad. Y se suscribe esta convención, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, más conocida como la Convención Belén do Pará. Ese instrumento, ¿por qué lo traigo acá? Es importante porque a partir de ahí no significa que actos como los femicidios, como el acoso sexual a nivel de relaciones laborales o en entornos de espacios de educación, el acoso callejero, la violencia doméstica, no fuesen temas que ya estaban desbordados en la sociedad, sino que ese instrumento, al ponerlo ahí y decir Costa Rica, sí, esta convención va a ser parte de las normativas, de las normas que vamos a tener en nuestro país como referente para establecer todo un marco normativo interno, porque eso exige la Convención Belendo para, vemos que ha sido muy poco a poco que al menos en nuestro país se han venido tratando los temas de violencia doméstica, femicidios, acoso sexual y
finalmente, el acoso predatorio, que fue hasta ahora en el 2024, el acoso callejero en el 2020, que hemos tenido normativa clara, ¿verdad? Y con esto acompañado también de política pública que va acompañando no solo que se implementen correctamente los procedimientos para la sanción, sino que ir a lo profundo, porque no es solo llegar a la sanción, es que podamos hacer una desconstrucción de todas estas interacciones en las relaciones de cómo nos relacionamos y que están mediados por también por cómo se ejerce el poder, que podamos profundizar en eso. Ahí es la batalla que hay que dar también, para no dejar todo a un sistema que a veces las personas no denuncian, se desmotiva la denuncia, ¿verdad? Entonces, eh, que tratemos siempre de ver en conjunto, en acompañamiento, la prevención junto con la detección y la sanción de estos tipos de violencia. Entonces, por eso les digo que es tan importante el reconocimiento que a nivel jurídico se da con esta convención, porque al colocar que este es un término importante de reconocimiento de que es real la violencia contra las mujeres en un aspecto como es el normativo político, esto hace que los estados tengan la obligación de suscribir o de formular o de plantear proyectos de ley que vayan dirigidos justamente a establecer normas claras para las sanciones cuando se presentan estas acciones. ¿Qué es el acoso callejero? Vamos a ver que los elementos que hemos tratado al inicio de esta charla nos van nos van a aportar para poder entender lo que tan brevemente, ¿verdad?, se pone en un artículo de una norma, ¿verdad? Porque lo importante es poder comprender el espíritu de la norma. ¿Por qué es que se dicta una norma? ¿Verdad? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Qué es la problemática que quiere resolver? ¿Verdad? Entonces, podemos entender, según el artículo 1 de la ley 9877, que fue en el 2020, recordemos que esta ley, algo que le dio un impulso, fue todo la difusión mediática que se dio a un caso en Avenida Segunda, no sé si algunas de ustedes lo recuerdan, que era un exfuncionario, ya exfuncionario del Ministerio de Hacienda, que va filmando con su celular por debajo de la enagua, va haciendo de la enagua de una muchacha, va haciendo un video, ¿verdad? Esto se volvió mediático en las redes sociales, empezaron a poner el tema, a decir, bueno, Estado, ¿qué estamos haciendo? Sociedad, ¿qué estamos haciendo? Al menos tengamos una ley, ¿verdad? Y empecemos a trabajar sobre este tema. ¿Verdad? Entonces, eso dio un impulso muy fuerte en ese momento en la Asamblea Legislativa, también por los movimientos sociales y en redes sociales que se dieron, que se llega a concretar su aprobación. Y entonces ahí se establece que acoso callejero se va a entender como las conductas con connotación sexual y con carácter unidireccional, ¿verdad? Entonces es una conducta que lo que va a estar rodeado es de esa connotación sexual, de tocar, de agredir con comentarios con connotación sexual, con gestos, la dignidad de una persona con carácter unidireccional, ¿verdad? Va dirigido a una persona o a un grupo de personas, que eso es también importante tenerlo en cuenta, sin que medie el consentimiento, que fue el concepto con el que arrancamos, ¿verdad? No hay voluntad, no hay libertad de decisión, no hay acuerdo entre las partes en recibir estas acciones, ¿verdad? No están siendo consentidas, ni la aceptación de la persona o las personas a las que está dirigida, con potencial de causar molestia, ¿verdad? Que eso es importante en el consentimiento. Yo defino qué es lo que a mí también me hace sentir mal. Y esa es importante que se respete porque pueden haber personas que digan, pero bueno, qué delicada. Pero si solo le dijeron, abro comillas, rica.
ay, qué delicada, eso no es nada. Esa es la valoración que le da esa persona. Pero recuerden que soy yo la que valoro qué es lo que a mí me hace sentir molesta, qué es lo que me está causando malestar, qué me causa intimidación, humillación, ¿verdad? Yo recuerdo un caso de una muchacha que ella la estaba en un bus y venía un bus muy lleno que era de Cartago a San Pedro, muy lleno, e incluso gente de pie. Y un hombre llega y empieza a rozarse contra el cuerpo de ella, ¿verdad? Y ella lo voltea a ver y la gente alrededor, alguno que se dio cuenta, lo que hizo fue reírse, ¿verdad? Ella cuando se trató de decirle al chofer del bus y le dijo que es que él venía, que venía mucha gente, que eso era muy normal, que eso pasara. Y cuando se baja del bus, las personas que la acompañaron le dijeron que eso no era nada, que más bien que no le pasó nada, ¿verdad? Pero ella fue la que se sintió humillada. Ella fue la que se sintió intimidada y ella es la que no es apoyada, que es lo que debemos de cambiar en cómo nos relacionamos y el discurso que tenemos frente a este tipo de manifestaciones, porque no es su responsabilidad, es la responsabilidad de quien ejerció la acción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto causa inseguridad? Miedo. ¿Verdad? Y ofensa, que prohíben generalmente a una persona, que provienen de una persona generalmente desconocida. Pero también ya se han dado casos, por ejemplo, en casos de exhibicionismo, que ya la comunidad sabe que es eh, eh, Juan Pérez el que siempre se para en la esquina. Es alguien conocido, ¿verdad? Identificado. Entonces, por eso dice que generalmente podría ser por una persona desconocida. Esta ley, ¿verdad? Podemos ver qué vamos a entender entonces por acoso callejero a partir de esta definición. Esas miradas lascivas, ¿verdad? Que desnudan a la persona, que son insistentes, que la siguen hasta el infinito. La persona ya no sabe ni cómo colocarse, ni de qué forma ubicarse, si ponerse el bolso de lado o el maletín o la computadora, ¿verdad? No sabe qué es lo que está pasando ante esa mirada penetrante que desnuda a la persona, los silbidos, los gritos, esos comentarios obscenos, ¿verdad? De groserías. em, que tenemos que muchas veces tolerar las personas porque otros creen que tienen el derecho de hacerlo. El exhibicionismo, ¿verdad? Las invitaciones insistentes, casos como que una persona llegue y está sentado en una cafetería y de pronto pasa o en un bar y le dice, te invito a una copa. No, muchas gracias. Te invito a un café. No, muchas gracias. Pero ¿por qué tan delicada? ¿Quién está esperando? No, muchas gracias. ¿Pero qué? Está tan solita. ¿Verdad? Ya la persona ha manifestado con sus gestos, con su mirada, incluso verbalmente que no, ¿verdad? E insiste, ¿verdad? Y eso muchas veces dicen es parte del cortejo, que es a veces un término que hay que analizar, ¿verdad? Es que es parte de la conquista. Me dijo una vez un estudiante y yo preguntaba, bueno, la conquista tiene toda una connotación histórica, ¿verdad? La conquista también significa que es la desapropiación, en un caso como América Latina y en América en general, de nuestras propias raíces. Significó violencia, significó matanza, significó perder muchas de nuestras culturas, de nuestras raíces ancestrales. Eso significa entonces conquista para una persona, el ser insistente, el querer violentar a la otra persona, quien ya ha manifestado que no, ¿verdad? Entonces, son aspectos que podemos reflexionar. Esos los gestos y expresiones como que es un gesto
fuerte, ¿verdad? Una expresión fuerte que causa malestar, el lamerse los labios, el tocarse los genitales, ¿verdad? El hacer señas, dirigidas a hacer referencia a los órganos sexuales ¿verdad? De hombres y mujeres a nivel de sexo. Todo ese tipo de situaciones viene a causar y a entenderse como manifestaciones de acoso callejero. El hacer videos, ¿verdad? Ah, no, pero es que el video es mío, de ahí ella es que está ahí, se puso ahí, no, claramente está grabándola, ¿verdad? Está grabando a la muchacha que está haciendo ejercicios en la sabana. ¿Cuál es el fin de ese video? ¿Para qué va a ser utilizado? Ella no ha dado el consentimiento para ser grabada mientras está haciendo sus ejercicios en la sabana. Ujú. Todo este tipo de acciones son entendidas como manifestaciones de acoso callejero. ¿Verdad? Las persecuciones, el seguimiento, ¿verdad? Y el que sientan a veces incluso las aproximaciones físicas, como les comentaba ahora de lo del bus, los roces, el que llegue y le toque un seno, ¿verdad? O incluso a los hombres. También les pasa que llegan y les tocan sus órganos genitales. ¿Verdad? ¿Por qué alguien cree que puede hacer eso? Porque alguien cree tener el derecho de hacer eso. Y más importante aún, porque como sociedad no reaccionamos al unísono y decir, eso no corresponde, eso no va, eso no lo vamos a consentir más, ¿verdad? El acorralar a las personas, todo esto hace que la persona poco a poco, ¿verdad? Vaya teniendo manifestaciones como, y esto lo dicen lo recojo también un poco de los testimonios y de lo que hay de literatura con respecto a lo que dicen las víctimas, las personas que han sufrido hostigamiento, acoso callejero, el estrés físico, el insomnio, enfermedades, que me duele la cabeza, de pronto tengo mucha migraña, que me duele el estómago, que el colon, ¿verdad? Esa incomodidad física psicosomáticas, ¿verdad? Ya llego a mi estado emocional, a bajárseme tanto las defensas que me empiezo a enfermar mucho de gripe. Es que yo no sé, vieras que últimamente me resfrío tanto, ¿verdad? Porque a veces está todo esto, pareciera en una nebulosa, que no vemos con claridad que estas acciones sí llegan a causar perjuicios importantes en una persona, dolores corporales. Y no solo eso, sino también a despertar ansiedad, miedo, ira, a tener vergüenza, a culpabilizarme. No tenía que haberme puesto esa ropa, yo no tenía que haber salido a esa hora, yo tenía que haberme ido en el bus de 9 de la noche por haberme quedado hasta el final de la clase, yo tenía que haberme ido en el bus antes, ¿verdad? No tenía que haberme quedado en la parada sola. No le dije a mis compañeros que me acompañaran, no traía, como me dijo una vez una estudiante, no traía el gas pimienta, profesora, fue culpa mía porque yo no andaba el gas pimienta, ¿verdad? Vean las medidas de seguridad que hay que tomar frente a estas personas que son realmente las perpetradoras. La baja autoestima, el trauma de estrés traumático, ¿verdad? Todo lo que esto ocasiona, el aislamiento social. Ya entonces dejo de salir, ya no vuelvo a salir de noche, ya si me invitan, no sé, a irme a tomar un café en San José, uy, lo pienso un montón porque tengo que tomar un bus, porque después en la parada, porque la zona donde están, no sé, las paradas de Heredia, las de Alajuela, las de Cartago, eso es terrible, lo pienso mil veces, no, mejor no voy. ¿Verdad? Entonces, me limita también el acceso al espacio que son públicos, económicos, limitaciones de oportunidades laborales. ¿Cuántas personas llegan a no optar por ciertas oportunidades que pueden ser muy buenas para su desarrollo profesional, para sus vidas, para sus economías? Por el hecho de que tienen que transitar tal vez por San José, porque tal vez su jornada laboral termina a las 6 de la tarde en San Pedro y tienen que regresar a Heredia, por ejemplo,
y tiene que cruzar y tomar 3 buses, ¿verdad? Ya eso la hace sentir en peligro. ¿Por qué? Porque como una vez comentaba una muchacha, de ahí, ella estaba en el bus de la Universidad de Costa Rica, sentada, venía agotada. Ella lo que hizo fue ponerse su salveque al frente y no tratar de no quedarse dormida, pero ella como que cabeceaba un poco, ¿verdad? Y de pronto sintió algo extraño y era que el hombre que venía a la par empezó a tocarle la pierna. ¿Verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Verdad? A creer que es vulnerable, que es mujer, que está cansada, ¿verdad? Y se sonreía. Y ella me decía, yo no puedo olvidar esa imagen. ¿Verdad? Entonces, vean cómo sí afecta los costos adicionales, como el tener que pagar a veces psicólogo, medicamentos, porque el colon, la migraña, ¿verdad? Y todo esto causa malestar en las personas. Algo que a mí me parece también importante es que podamos entender un poquito esta relación del acoso callejero, cómo se relaciona y cómo se diferencia de otro tipo de manifestaciones donde tenemos en común la palabra acoso y también que es un ámbito que son parte de la violencia sexual, ¿verdad? El primero de ellos es con el acoso laboral, que a veces las personas tienden a confundirlo. Y aquí voy a tratar de ser lo más clara posible. El acoso laboral pertenece a otro ámbito. ¿Verdad? ¿Qué significa el acoso laboral? Son todas aquellas acciones que se realizan en un entorno o median en una relación laboral donde se dan con propósito de intimidar, humillar, degradar o socavar el desempeño y el bienestar en el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces es cuando una persona, por ejemplo, le dan demasiado trabajo en relación con otras personas que son igual que ellos jerárquicamente. ¿Verdad? Se le da una sobrecarga o no se le asigna trabajo. En las reuniones no se le toma su participación en cuenta. Es humillado, degradado, se le habla de forma incorrecta en reuniones grupales, por decir ejemplos generales. Este, no se le dan órdenes directas como a las otras personas, no se le explica que va a cambiar funciones, simplemente se le cambia, ¿verdad? Eso podría llegar a entenderse o analizarse en cada caso particular, porque hay que profundizar en cada caso, que podría llegar a ser o a responder a un tipo de manifestaciones de acoso laboral, ¿verdad? Laboral. Pero se puede llegar a ver acoso laboral y hostigamiento sexual, ¿verdad? Que es cuando yo le doy más trabajo porque no aceptó salir conmigo a comer, ¿verdad? Pedro le dice a Lucía, mire Lucía, ¿por qué no almorzamos? Y en el almuerzo discutimos un poco lo del informe que hay que presentar el miércoles. Lucía le dice que no, ¿verdad? Que prefiere que lo discutan ahí y que le agradece mucho, pero que mejor no. Y que el informe, que si son aspectos del informe, que lo discutan en la oficina. Y resulta que Pedro, cuando regresa al almuerzo, le dice, Lucía, el informe lo necesito para las 4 de la tarde, el suyo. ¿Verdad? Entonces, empezamos a ver que se puede dar esa combinación de dos faltas importantes, acoso laboral y acoso y hostigamiento sexual. Pero estos tienen algo en común que los diferencia del acoso callejero. ¿Cuál es? Que aquí hay una relación laboral clara entre estas dos personas, que son acciones que se dan en un entorno laboral y que ambas personas, tanto la persona que realiza las acciones, o sea, quien ejerce las manifestaciones de violencia, como la persona que las llega a sufrir, tienen en común un patrono, o sea, una persona son funcionarios de una universidad, son funcionarios de un ministerio, trabajan en la misma empresa privada, ¿verdad? Entonces, eso hace que se diferencie del acoso callejero en cuanto a que el acoso callejero es algo que a veces se da de forma lamentablemente a veces fortuita,
en algunas ocasiones, o sea, de casualidad fue que pasó ese día. Ese día, esa persona siempre es exhibicionista en esa esquina y de casualidad Erika García pasó ese día por ahí y pasó ese hecho. Pero no tenemos ninguna relación, no somos ni compañeros de trabajo, ni compañeros en la universidad y el espacio es público, ¿verdad? Es en un espacio público. Entonces, eso es importante para poder ver las diferencias. ¿Por qué? Porque a veces se ponen denuncias y se mezclan los conceptos, ¿verdad? Y es importante tener la claridad para poder dirigir a la instancia que corresponde las denuncias y que pueda llevarse a cabo los procesos de forma lo más adecuada posible, ¿verdad? Entonces, esa es como una de las primeras diferencias. El acoso laboral, ¿verdad? Que se puede también darse acoso sexual, pero que son ambos diferentes con respecto al acoso callejero. El acoso predatorio, que fue ahora recientemente la ley aprobada, la 10.487, que fue aprobada ahora el 11 de junio de este año, 2024, en Costa Rica, se diferencia del acoso callejero en cuanto a que si bien las personas, tanto el que está cometiendo la falta como quien está recibiéndola, no tienen relación en común, o sea, no son compañeros de trabajo, posiblemente pueden ser o no ser pareja, ¿verdad? Pero esta persona llega a acosar, o sea, a perseguir, a estar siempre en, en la vida y en toda circunstancia, tiempo y lugar de una persona, em, que afecta su intimidad, su privacidad. Vamos a ver, esto responde a casos como acoso predatorio. Dentro de toda la exposición de motivos en la ley se citaron casos de una modelo costarricense que incluso ella se fue a vivir a México, porque este hombre le dejaba siempre flores, chocolates, si ella se cambiaba de domicilio, él llegaba, si ella, tuvo alrededor de 9 diferentes domicilios, o sea, vivió en diferentes 9 lugares en Costa Rica y aún así él lograba ubicarla, llegar, darle tarjetas, serenatas de que porque no lo quiere, que es que él quiere estar con ella, ¿verdad? Ella se va incluso a México y él la sigue a México. Entonces, ese es el tipo de acoso predatorio. Yo no sé si ustedes recordarán también un caso en Cartago de una muchacha que llegaba siempre un hombre, un muchacho, y le dejaba ropa interior o flores por fuera del portón de su casa y que con las grabaciones que de las cámaras que tenía la calle se logra identificar a la persona. ¿Verdad? Ahí se tiene como claridad de qué es el acoso predatorio. El acoso predatorio no fue algo casual, no fue un hecho aislado, no fue que pasó y le dio una nalgada y siguió en la moto, ¿verdad? Sino que son hechos constantes. Constantes, constantes, que llegan a estar en constante vigilia, en ese merodeo, en perseguir, ¿verdad? En procurar acercarse siempre de forma física a la persona. La persona ya llega a saber la víctima quién es, quién la está acosando, ¿verdad? Pero antes del 2024 esto no era sancionado, o al menos no sancionado y entendido como lo que es acoso predatorio. ¿Verdad? Entonces, vemos la diferencia con el acoso callejero. El acoso callejero son acciones que se dan generalmente de forma aislada. Puede darse que la persona persiga, acorrale a su víctima en una esquina, pero se dio en ese hecho y salió corriendo. La tocó, ¿verdad? Tocó sus partes íntimas, le dijo palabras, ¿verdad? Pero salió corriendo y no volvieron a tener contacto. En el acoso predatorio, en el tiempo, sí, ¿verdad?
Y con el hostigamiento sexual, que es también un tema y que es desde que ha sido muy trabajado por el IEM desde diferentes aspectos y que es en el marco también de esta política institucional que tenemos en contra del hostigamiento sexual, que también tenemos una actividad como la de hoy para tratar este tema, que también debemos diferenciar qué es acoso sexual y cuándo es acoso callejero, ¿verdad? Porque el hostigamiento sexual es una conducta sexual indeseada, ¿verdad? Puede ser reiterada o con una sola acción que provoque efectos perjudiciales en las condiciones materiales de empleo y docencia, en el desempeño y cumplimiento laboral o educativo, en el estado general de bienestar de la persona. ¿En qué se diferencia? En que claramente el hostigamiento sexual tiene que haber una relación, ¿verdad? En la cual seamos o personas que somos, trabajamos en un mismo lugar o estudiamos en un mismo lugar o esta persona es la profesora de esta otra, ¿verdad? Tiene que darse esas circunstancias, mediar esas circunstancias, ¿verdad? Y que ambos en común tengan, por ejemplo, tengan un nexo con la Universidad Nacional para poder tener claridad, que podamos entenderlo más claro, ¿verdad? ¿Qué ha pasado cuando se han hecho denuncias en la universidad ante la fiscalía contra el hostigamiento sexual y se narran hechos como los siguientes? Es que yo estaba en la biblioteca y llegó un muchacho y me dejó unos chocolates y después me invitó a salir. Yo me sentí muy incómoda. Él estaba en la biblioteca. Sé que por el registro de la biblioteca, porque pidió un libro, sé que se llama Luis Alejandro González, por poner un nombre X. González Piedra, por decir algo. Y lo vengo a denunciar. Resulta que Luis Alejandro González Piedra es usuario de de la biblioteca de la universidad, o sea, él llega a estudiar a la universidad. Ahí, ¿verdad? Es donde realiza acciones de acoso callejero, de invitar a las muchachas a salir, de insistirles para que vayan a tomarse un café, pero él no es estudiante de la universidad. ¿Verdad? No es estudiante, no es funcionario, no es tampoco una persona contratada por la universidad, no tiene ningún ligamen con la universidad. Por lo tanto, la universidad no puede sancionarlo. Ahí la denuncia que corresponde es pasarlo como un caso de acoso callejero. ¿Verdad? Entonces, para que podamos tener claridad en estos conceptos y podamos darle el trámite correcto a las denuncias cuando ya vamos a presentarlas, ¿verdad? La universidad que tomará las medidas correspondientes frente a una persona como esta, pero como tal no lo puede sancionar, no lo puede despedir, no lo puede suspender, ¿verdad? Que son las máximas sanciones que puede darse desde las sanciones establecidas en el reglamento para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en la Universidad Nacional. Entonces, así vemos cómo este, esos conceptos, ¿verdad? Para que podamos tenerlos claros. Ahora, si queda alguna duda o alguna consulta, con muchísimo gusto. Yo les traje algunos datos que son recientes, de 5 años a la fecha, más o menos, que son datos de la Secretaría General Iberoamericana, que se han recopilado a través de todo lo que es América. Y esta secretaría tiene datos importantes con respecto a cómo es percibido el tema, ¿verdad? Esta forma de violencia a nivel latinoamericano. Y se reporta que las mujeres, ¿verdad? Este es un estudio hecho con mujeres que, por ejemplo, en México se sienten inseguras. El 73% de las mujeres encuestadas con respecto a cómo valoran o consideran el transporte público en un país como México, el 73% dice que se sienten inseguras. Ay, ay, perdón.
Perdón. Erika, per- por acá en el chat hay algunas consultas, no sé si las dejamos para el final o Si ya, si quiere, David, no sé, como usted guste, igual quisiera como poder avanzar aquí, que se me corrió la presentación, no sé por qué razón, pero bueno, para darles tal vez algunos datos. Si le parece, ya me falta poquito y para que terminemos, ¿le parece? Y que tal vez perfecto, claro. podamos juntar todas las consultas. Este, ¿Cómo se sienten también las mujeres en América Latina y sobre todo en un espacio como México en las calles? El 71% reporta que también se sienten inseguras. Igualmente en parques, en centros educativos, el 60%. Vea que supera más del 50% de las personas entrevistadas donde la muestra fue bastante amplia, que aquí tengo anotado que fueron alrededor de 4 millones de mujeres que se les realizaron las encuestas. Entonces, vean cómo el porcentaje es bastante alto, bastante significativo. En Colombia, ¿verdad? En el 2021, 2.000 casos fueron los que se tuvieron al final del 2021 como casos reportados como acoso callejero por parte de mujeres. Creo que no es una cifra que nos debe de llamar la atención. Si bien es cierto, Colombia es un país muy grande con una población que nos supera a Costa Rica, pero 2.000 casos, ¿verdad? Un caso siempre debe de significarnos. 2.000 ya creo que debe de llamarnos como muchísimo la atención y de qué hacer. Mujeres cuando cambian de calle o vereda, que esto fue algo que reportó en Argentina, el 74%, ¿verdad? De las mujeres reportaron que siempre que van por las calles van como caminando en zigzag, ¿verdad? Dependiendo de cuán seguras se sientan. En, en Uruguay, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres afirman haber tenido o sido víctimas de acoso callejero, ¿verdad? En Costa Rica, ¿verdad? Tenemos los datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, el acceso a la justicia del Poder Judicial. Y aquí vemos que las denuncias en el 2022, ¿verdad? 2 años después de la ley, más del 60% se presentaron denuncias por acoso sexual, por exhibicionismo, alrededor del 48%, por persecución, ¿verdad? Que las persiguen para tocarlas más del 75%, igual que la producción de videos fue alrededor de un 19%. Sin embargo, las personas sentenciadas, ¿verdad? Las denuncias, en esto yo conversaba con algunas de las juezas de la Secretaría Técnica del Poder Judicial y ellas manifiestan que las denuncias las personas a veces las retiran o no se presenta a la audiencia, ¿verdad? Y eso hace que no se pueda continuar o terminar el proceso de forma satisfactoria, o sea, con una sanción. Generalmente cuando son acoso sexual que fueron roces, que la tocó, que le dio una nalgada, que pasó y le dijo cosas, ¿verdad? Que no son precisamente esto que quieren hacer siempre en relación con piropos, que las denuncias que más llegan a tener éxito son cuando son exhibicionismo y cuando son hacia personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, para que tengamos en cuenta estos datos en Costa Rica. Las llamadas al 911 en el 2022 fueron alrededor del 70,69% y de personas detenidas fueron alrededor del 11%. Las personas denunciadas fueron alrededor del 17,42%. De estas, estamos hablando de las llamadas que ingresaron al 911. En el caso de la Universidad Nacional, desde los registros del 2018 al 2024, ¿verdad? Que fue, digamos, al menos de la última gestión que estuvo la última fiscal, de su informe, ella dice que se tramitaron 254 denuncias por
acoso sexual y solo 3 fueron por acoso callejero. ¿Verdad? Entonces vean que también en la universidad se ha recibido este tipo de denuncias y se han tenido que canalizar hacia el Poder Judicial. Y de las que llegaron a ser conocidas por la Fiscalía, no significa que no suceda, ¿verdad? La ley, propiamente la ley contra el acoso callejero, que es la 9978 del 2022, ¿qué es lo que garantiza? Esa igualdad de derechos de las personas para el tránsito, para la libertad, ¿verdad? En espacios públicos. Y también tiene todo un desarrollo o plantea que se deben de tener políticas de prevención, que son parte de la construcción que estamos haciendo también desde la Universidad Nacional para contribuir a erradicar estos perjuicios de género, también para ver cómo son la organización social y gubernamentales con acciones donde se participen a las personas como lo que ustedes están haciendo hoy en día y que se incluyan acciones en programas siempre de prevención tanto de seguridad ciudadana como la prevención de esto que es un delito, porque vamos a ver que las sanciones pueden ir tanto de años cárcel como de días multa, ¿verdad? Donde las multas es que se obligan a las personas condenadas a pagar una suma de dinero que no podría exceder ni los 360 días de multa, ni más del 50%, digamos, de la persona, de los ingresos de la persona. Es decir, que si una persona gana 100.000 colones, ¿verdad? Y se le condena a 100 días multa, ¿verdad? Significa que de esos 100.000 colones que gana por día, 50.000 colones máximo es lo que se le puede rebajar, ¿verdad? Entonces, sí, sí tiene sanciones que pueden llegar a ser muy significativas, sobre todo cuando son años cárcel. Hay agravantes como cuando es el exhibicionismo o cuando las personas se masturban en espacios públicos, pueden ser de 6 meses a un año o de 30 a 45 días multa, ¿verdad? Cuando se dan los acorralamientos, esto puede ser de 8 meses a un año de prisión, de 30 a 45 días multa, igual la producción de material audiovisual. Pero esto se agrava, ¿verdad? Si las acciones son cometidas por 2 o más personas o incluso, ¿verdad? Hace que la pena se considere mayor cuando son o personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando, ¿cuáles son esas consecuencias sociales que se tiene del hostigamiento? La normalización de la violencia, que es lo que tenemos que erradicar, la limitación de la libertad de movimiento, el que los espacios públicos no sean de todos y todas, sino solo de algunos, la desconfianza en la comunidad, que es lo que debemos de recuperar, ¿verdad? En conjunto. ¿Qué otras consecuencias? La reducción de la participación, incluso participación pública de las mujeres y de las personas que han sufrido hostigamiento sexual en los espacios públicos, en eventos comunitarios, ¿verdad? Este, eso también es importante que a veces no se valora cuánto puede llegar a perjudicar los refuerzos de las desigualdades. ¿Y cómo actuar? ¿Verdad? Que esto es parte de lo que hoy nos convoca. ¿Qué vamos a hacer o qué debemos hacer frente al acoso callejero? Primer paso, ¿verdad? Vamos a irlo viendo. Son 3 pasos importantes, concretos y claros. El primero es que usted debe, como persona, cada quien debemos siempre de resguardar nuestra seguridad. Si está en un lugar con más personas, y sufre de alguna acción de hostigamiento sexual, de acoso callejero, grite, ¿verdad? Trate de llamar la atención de las personas que están alrededor. em, Diríjase hacia ellas, o sea, trate de caminar o de llegar a donde usted encuentre que hay otras personas. Ahí es importante pedir apoyo y brindarlo, ¿verdad? No decir, esto no es conmigo y no me voy a involucrar, ¿verdad? Sino por lo menos llamar al 911, ¿verdad? Hacer alguna mínima acción que no me ponga en peligro, pero que sí pueda por lo menos apoyar a la persona que está sufriendo el acoso callejero. Y
tratar de ver si alguna de las personas vio algo que pueda llegar eventualmente a servir como testigo. ¿Cuál es el paso dos? Si el acoso ocurre dentro de la universidad, esto es muy importante, que acudan a las personas de vigilancia más cercanos, que pidan ayuda, que lleguen a alguna de las unidades o alguna de las oficinas a poder pedir ayuda, ¿verdad? Em, Perdón. Tenemos esa obligación como funcionarios y funcionarias públicas y como parte de la comunidad universitaria de prestar ayuda, ¿verdad? Para llamar a la fuerza pública, para que se pueda levantar el parte, para recoger algún testimonio. El paso tres, ¿verdad? Es si el acoso ocurre fuera de la universidad, se debe de llamar al 911. Eso es como la medida más inmediata que se sugiere que se debe de realizar, que se solicite la presencia de la fuerza pública para que pueda, pero es que ya se fue. Ya salió corriendo. Bueno, pero la fuerza pública pueda tomar la declaración, pueda ver quiénes fueron los testigos, pueda tener algún indicio de quién podría ser la persona, si es una persona que de pronto vive o radica por cerca, ¿verdad? Entonces, esos son elementos importantes que a veces creemos que no van a sumar, pero sí pueden sumar en la denuncia. Algunas cosas importantes como para que tengan en cuenta y puedan anotar, ¿verdad? Como que ustedes tratar, yo sé que es difícil lo que les estoy diciendo, pero son elementos importantes a nivel de interponer la denuncia. El tener las características de la persona agresora, si era alto, bajo, delgado, grueso, ¿verdad? Ver si en la zona hay cámaras de seguridad. ¿Verdad? Que hayan tal vez grabado, preguntar a personas cercanas si lograron observar lo que ocurrió, ¿verdad? Y si se pudiese grabar o tomar fotografías. Esos son aspectos también importantes. Prevenir siempre va a ser algo fundamental, como lo que estamos haciendo hoy, informándonos, informar a otros, ¿verdad? Tener este tipo de conversaciones y poder establecer también, tal vez con nuestros núcleos más cercanos, cuáles otras medidas de seguridad podrían ser importantes, contribuir en crear siempre espacios seguros, mantener comportamientos respetuosos con todas las personas, no tolerar ni permitir la violencia sexual en ninguna de sus manifestaciones, participar en estas campañas, apoyar a alguien, ¿verdad? En la medida de mis posibilidades que vea que está sufriendo o siendo víctima del acoso callejero. Y con esto, este, daría por finalizado, ¿verdad? Digamos, este espacio que fue como traerles un poquito sobre esos elementos importantes de por qué se da estas manifestaciones de violencia, cómo a nivel jurídico ha sido también importante y político colocar eso como un problema real y aterrizarlo para que pueda estar en normativa y en políticas públicas claras para su prevención, atención y detección y sanción. ¿Y qué hacer frente a los hostigamientos, el acoso callejero? ¿Qué efectos causa? ¿Qué manifestaciones vamos a entender como acoso callejero? ¿Y cómo se diferencia de otros tipos de delitos que también son importantes para poder llevar a cabo los procedimientos de la forma más clara posible? Espero haber sido clara, ¿verdad? Les agradezco profundamente el tiempo, la atención brindada y lo que ahorita ustedes aquí con muchísimo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, Erika. Acá tenemos algunas consultas por medio del chat. Voy a irlas, abordando. Bueno, don Martín nos dijo, excelente exposición de Erika, sin duda la realidad costarricense y latinoamericana muestra hechos de violencia desde la posición de poder se profundiza, excelente claridad por parte de la expositora. Luego por acá nos indican cómo podemos cambiar esas actitudes en la sociedad en estos tipos y diferentes. ¿Cómo podemos cambiar esas actitudes en la sociedad en estos tipos y diferentes acoso callejero? Creo que sí, diferentes tipos y diferentes formas de acoso callejero. Claro.
Creo que lo más importante, o me parece, ¿verdad? Y esto da, bueno, para que conversemos por rato, pero creo que lo más importante es poder profundizar en dónde está, ¿verdad? Este tipo de acoso callejero. ¿Quién cree tener ese poder, ¿verdad? En esa cotidianidad de accesar de forma libre y sin el consentimiento de las personas para llegar a perpetrar estos hechos? ¿Cuál es la raíz? Tal vez todas estas construcciones sociales que hemos hecho de qué es lo que le corresponde a las mujeres y qué les corresponde a los hombres. ¿Qué les corresponde a las mujeres? Ser sumisas, ¿verdad? Estar siempre dispuestas. ¿Y los hombres qué les toca? Bueno, ser quienes puedan realizar manifestaciones como esta bajo el ejercicio de poder. Sin que esto también, ¿verdad? Y esto me parece que es importante dejarlo claro, que también los hombres sufren acoso callejero, pero la prevalencia, y ustedes vieron los datos estadísticos, la mayor prevalencia la sufren las mujeres, ¿verdad? La mayor forma, los porcentajes más altos los sufren las mujeres, y es por estas razones de desigualdad, de este control desde el patriarcado que llega a decir que este territorio llamado cuerpo, que lo determinamos como femenino, feminizado, ¿verdad? No es suyo, está a mi servicio, ¿verdad? Yo puedo accesar libremente. Es un territorio libre para mí y es lo que hay que desconstruir, me parece. No sé, David, David, Ahí me escucho, sí. ahí ya se escucha bien. Acá nos indican buenos días. ¿Cómo podemos actuar ante estas situaciones? No sé si esta pregunta de pronto quedó clara con, ¿verdad? Con el desarrollo de la conferencia. Sin embargo, tal vez podrías hacer una pequeña, un pequeño resumen, Erika, del poder actuar. Claro, es importante, vea, la campaña va dirigida a estos tres pasos que son los fundamentales, ¿verdad? Son como la base. Y no significa que, como les decía, que al interno ustedes también puedan idear o formular estrategias que son también importantes. Pero ¿qué es lo fundamental? Si está ante una situación de acoso callejero, trate de llamar la atención, trate de gritar en la medida de lo posible. Yo sé que esto que les decimos es como algo que a veces cuesta porque las personas nos paralizamos frente a esas situaciones y a veces uno dice, sí, yo voy a gritar, yo es más, voy a andar un silbato, como me decía una estudiante, pero... Puede ser que en ese momento me paralice, pero tratar de llamar la atención, tratar de acercarme a otras personas si están cerca, tratar de ver si es dentro del campus, si es en acercarme a una oficina, a un oficial de seguridad, llamar al 911 para que la policía, ¿verdad? La fuerza pública en este espacio pueda tomar el acta de lo que pasó, puedan verse o verificarse si hay cámaras, si hubieron testigos, dónde fue, poder localizar si tal vez es una persona que vive, si es el perpetrador vive cerca, si andaba en carros y qué matrícula era, de cómo era el carro, ¿verdad? Para poder darle seguimiento y poder identificar, ¿verdad? Y tratar de no, ¿cómo les explico? Tratar siempre de en medio de todo, de mantener la calma, ¿verdad? Y accionar. Ojalá no dejar que esto pase, ¿verdad? Ay, pasó ay, yo sigo, ¿verdad? Sino tratar de que esto de verdad pueda desembocar en una denuncia porque es la única forma, además de la prevención y de toda una construcción nueva y un trabajo que vamos haciendo como sociedad, pero ahorita tenemos un recurso importante que es la ley y poner la denuncia siempre va a ser fundamental. Muchas gracias, Erika. Vamos a ver este otro comentario por acá. Qué bueno sería que esa vulnerabilidad con la que nos ven los hombres se convirtiera en respeto, confianza, seguridad, protección en zonas seguras, nos dice Gloriana por acá. Por acá también tenemos cómo podemos identificar un detalle o presente de un compañero y que eso se convierta en acoso o en insistencia necia. Es una consulta.
Muy bien, vamos a ver. Ya si es un compañero, ¿verdad? Estaríamos hablando más claramente, identificado. Si es un compañero, digamos, de estudio o si es un compañero de trabajo, nos ubicaríamos en el hostigamiento sexual, ¿verdad? En el empleo y la docencia, que es la ley 74-76. Eso ya tiene una dinámica diferente. ¿Cómo identificarlo, verdad? La persona, el testimonio de la persona que sufre el hostigamiento sexual es la prueba fundamental y siempre debe ser la prueba fundamental porque es la que determina si una acción la entiende como algo gravoso, humillante, intimidatorio para ella. No es algo ¿verdad? Que sea valorado por sus otros compañeros o compañeras o personas cercanas, ¿verdad? Una acción de insistencia, de que, mire, quiero salir, ¿por qué no vamos a almorzar? Ay, qué guapa que está hoy, de qué delicada, pero usted ya ni de beso se le puede saludar, ¿verdad? Ese tipo de acciones, ¿verdad? Ps, que se van dando y que me van causando incomodidad, ¿verdad? Son las que pueden llegar a constituir en hechos de hostigamiento sexual. Y ahí sí se tramitan de forma diferente. La denuncia en el caso de la Universidad Nacional se interpone ante la Fiscalía, ¿verdad? Contra el hostigamiento sexual. Si eso se diera en una empresa o en una institución pública, siempre la ley obliga a que cada institución pública y empresa privada tiene que tener un mecanismo o un órgano o una instancia en la cual se puedan tramitar estas denuncias, ¿verdad? Y ya lleva una lógica diferente a nivel administrativo, donde la máxima sanción es el despido. Y en el caso nuestro, por ser una comunidad universitaria, en caso de la población estudiantil, la suspensión. Pero esos hechos, ¿cómo identificarlo? Aquello que me molesta, aquella acción de que siempre que entra, yo recuerdo un caso de que era una persona que siempre que entraba a la oficina saludaba de doble beso, además decía que estaba en el jardín del Edén porque todas eran unas rosas hermosas y además a cada funcionaria llegaba y le daba un masaje en la espalda, ¿verdad? Entonces la persona que denuncia dice, ya no sabía ni cómo colocar el escritorio, lo ponía contra la pared y cada vez que se acercaba, se iba a acercar, yo ponía distancia, como que no entendía que eso a mí no me gustaba, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo acepta? Bueno, es que las relaciones laborales y docentes son de cordialidad, pero ya ahí usted está pasando a un espacio íntimo, ¿verdad? A un espacio donde se está acercando corporalmente, con palabras, con gestos, con tocamientos a nivel físico, que la persona no está pidiendo, no está requiriendo y que encuentra en esto molestia, ¿verdad? Entonces, es muy delicado, pero sí es importante siempre tenerlo en cuenta. ¿Qué me molesta? Bueno, anotarlo. Esto me molesta ¿verdad? Para poderle dar o llevar la denuncia a donde corresponde y con toda la claridad, ¿verdad? Para hacer las consultas correspondientes. Muchísimas gracias, Erika. Antes de continuar, por favor, las personas que no han completado la lista de asistencia la pueden acceder por medio del chat o si les queda con mayor comodidad, pueden escanear el código con sus teléfonos y completar el formulario de asistencia. Vamos a continuar acá leyendo los comentarios que ustedes han colocado en el chat. Buenos días. E incluso existe el acoso en algunas instituciones cuando uno no pertenece cuando uno pertenece a alguna asociación, que es un poco lo que usted ha venido comentando, ¿verdad? De que existe el acoso en instituciones que pertenecen a alguna asociación, ¿verdad? Que hay alguna asociación directa pueda también perfectamente darse y creo que se une un poco, Erika, con este segundo comentario que vamos a leer por acá. En este caso fui hostigada sexualmente por un profesor de la UNA cuando era estudiante. Él era profesor de estudios de generales. Como recomendación, la abogada me indicó no ir a estudios generales. Estuve más de 4 años de no ir a ese lugar. Cuando no había una actividad, evitaba no ir para no verlo y evitar que no dijera cosas. Siempre que tomaba cualquier espacio de la U, siempre me gritaba cosas, me decía palabras obscenas y vulgares.
Nunca se me ocurrió denunciarlo. Es más, ni sabía que podía hacerlo, porque tenía naturalizado que eso era normal por haberme hostigado aún más. Pero siempre me quedé con ese vacío. La U me dejó sola. Después del proceso, a él lo despidieron, pero no pero donde me lo encontraba me hostigaba, me persiguió en San José, de San José a Heredia, y no sabía dónde acudir. No me dieron seguimiento después del caso. Cuento mi historia porque todo empezó como hostigamiento sexual, pero después era callejero, en la misma U o fuera de ella. Claro, claro. Gracias por compartirnos su experiencia, la cual aquí valoramos, respetamos muchísimo, ¿verdad? Este, también nos duele que las personas tengan que pasar por esto porque otras crean que tienen el derecho de hacerlo. Sí, en este caso es analizarlo es muy interesante porque parte del hostigamiento sexual, ¿verdad? Siendo la máxima sanción el despido, pero vean qué interesante. Cuando tal vez ustedes conocen a estas atleta, bueno, a la boxeadora Yocasta. Yocasta, ella como en el 2019 se encontraba entrenando en la sabana y un hombre pasa y la toca, ¿verdad? Fuertemente y él va en bicicleta y sale corriendo, pero aún así, bueno, ella es atleta, ustedes saben, tiene una condición física tal vez diferente a muchos y muchas de nosotros y ella lo logra alcanzar. Cuando ella lo alcanza, lo detiene y ella le propina un golpe de llamada de atención. A ella resultó ser ella la denunciada y el juez, cuando ella dice que fue porque él la tocó, le dice que qué pena es que no hay una ley que sancione el acoso callejero. ¿Verdad? Vean qué lamentable, 2019. Entonces, sí, este, es importante, pienso yo, que ante la duda hagamos las consultas, ¿verdad? Hagamos las consultas a la fiscalía, en el Poder Judicial. Ahorita tenemos esta ley que en este caso podría haberse aplicado, que es la del acoso predatorio, ¿verdad? Porque ya es un acoso de forma constante, no fue eventual, no fue de casualidad. ¿Verdad? Sino, y no son por desconocidos, ¿verdad? Sino que ya es un acoso constante, vigilante, ¿verdad? Que con esta ley, si todavía se dieran los hechos, podría tal vez presentarse una denuncia y tramitarse como tal. Pero sí, a veces el acoso, cuando ya sale, ¿verdad? Por ejemplo, se dan esas acciones de acoso, de hostigamiento sexual en la universidad, pero el acoso trasciende, ¿verdad? Fuera de la universidad, ya es en el espacio público, hay que analizarlo muy delicadamente porque aquí no podríamos decir exactamente cómo habría que interponer la denuncia ni qué pretensiones habría que presentar, pero sí podríamos decir que eso amerita para que sea analizado como acoso callejero, incluso ahora como acoso predatorio, ¿verdad? Entonces, para que por ahí puedan tenerlo en cuenta. Siempre consultar, consultar, no se queden con la duda, consulten, averigüen, ¿verdad? Para que puedan darle un trámite lo más adecuado posible y que también esto sea parte de lo que les sirve a las personas que sufren el hostigamiento sexual para recuperarse un poco de estas situaciones y cómo se han tramitado los casos. Continuamos acá con el chat. Nos dice Gloriana, en una sociedad tan machista, ¿cómo se normalizan los piropos? De ahí es donde no sabemos cuándo es bien recibido un piropo o un comentario agradable y que no sea con doble sentido, tanto dentro de las universidades, trabajos, entre amigos y quizá familiares. Claro, los piropos son la excusa a veces perfecta, pero ay, qué guapa se ve con esa enagua. No, qué piernotas. ¿Y será que una de verdad pidió algún consejo, pidió algún comentario? Dijo, mire, ustedes me pueden decir cómo se me ve la enagua.
¿Y cómo me califican ustedes las piernas? ¿Verdad? Este, y a veces es lo que las personas no entienden, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué tan delicada? Es que tal vez yo no lo pedí, ¿verdad? Y el consentimiento sí va en cada persona, en cada ser humano, decide qué es lo que le molesta y qué no. Por lo tanto, mi valoración, no puedo yo entrar a valorar o a decir que lo que la otra persona acaba de decir que le molesta, no corresponde a hostigamiento sexual. No. Cada persona decide qué es lo que en realidad le molesta o le hace sentir mal. Ya les contaba ese caso de esa persona, muchacha que decía que ese masaje en la espalda y ese doble beso a ella le molestaba. Y algunas de sus compañeras le parecía que era un señor que ya era mayor, muy agradable, que ya era un viejito muy bueno, ¿verdad? Y que pobrecito. Él lo hacía de muy buena fe, ¿verdad? Aquí en este tipo de faltas no se está midiendo la buena fe. Es importante, no se mide ni se entra a valorar. Ah, ve, es que esa es la que anda con esa ropa. No, es que esa siempre anda con un montón de muchachos. No es que usted no la conoce, ¿verdad? Nada de eso se entra a valorar. Eso es importante. La vida íntima de cada persona no entra a ser valorada en estos procesos. ¿Qué se valoran? Los hechos. Usted no tenía que tocarla, usted no tenía que insultarla, no tenía que referirse a ella de esa forma. Eso es lo que se va a sancionar, ¿verdad? Muy bien, continuamos acá. Nos indican, muchísimas gracias por generar estos espacios. Tengo una consulta desde la institución. ¿Cómo manejan a nivel de campaña la comunicación para la información? ¿Cómo hacen la distinción entre la ley 9877 y la 7476? La consulta va dirigida a cómo manejan e informar a la población para que no confundan el acoso sexual callejero y el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. No sé Ah, si bueno, más bien. claro, claro, David, usted, ¿verdad? Que es nuestro compañero que está liderando este proceso. En este caso son campañas distintas que se hacen en momentos diferentes, ¿verdad? Y de hecho esta es la primera campaña contra acoso sexual callejero que estamos realizando en la Universidad Nacional. Entonces, posteriormente vamos a sacar una sobre hostigamiento sexual. Entonces, bueno, primero la línea gráfica es distinta, ¿verdad? La estética cambia bastante. Y por otra parte, ¿verdad? Se sacan en momentos separados para que se pueda hacer esta distinción. Sin embargo, siempre es un trabajo arduo seguir continuando en este proceso educativo a toda la comunidad universitaria para poder comprender esta distinción que si bien, como lo planteaba Erika, son formas de acoso, la forma en que se legislan varían según la dinámica en cómo ocurran. Claro, eso es Por muy aquí, importante, pero nada más para sumar a David, esto no significa que también las personas hagan la consulta, ¿verdad? Hacen la consulta en la fiscalía y en la fiscalía debemos de garantizar con toda transparencia una explicación clara, precisa, de que lo que usted está manifestando, lo más correcto para que pueda tener un buen fruto, o sea, que pueda sancionarse realmente, lo debemos de tramitar en sede judicial para como acoso callejero. Pero lo importante es que no se queden con la duda, ¿verdad? Siempre acérquense a consultar, ¿verdad? Y aquí la campaña trata de establecer como esos pasos también claros y de que la denuncia en el hostigamiento sexual, la campaña va siempre dirigida a presentar la denuncia directamente en la fiscalía, pero igual, ¿verdad? Es importante todo lo que nos mencionaba David y por favor no se queden con la duda, ¿verdad? por acá, muchas gracias, excelente presentación. El acoso laboral es muy difícil de probar, sobre todo cuando se es nuevo en el trabajo, nos indica por acá Sandra. Sí, el tema de acoso laboral, mire, es toda otra charla, ¿verdad? Tiene muchas variantes. ¿Qué es el problema del acoso laboral? Que miren, no ha sido aprobada una ley como tal que establezca sanciones, ¿verdad? Sino que cada una de las instituciones hemos tratado de establecer reglamentos, procedimientos para poder abordar lo que es el acoso laboral, ¿verdad?
y el poderlo definir, detectar, establecer es complejo. Realmente sí, sí es complejo. Lo importante sería tener buenas prácticas de comunicación, ¿verdad? Y de manifestación y tener como poder consultar, esto me está pasando, esto qué es, ¿verdad? Para poderlo identificar, ponerle un nombre y poderle dar una solución, ¿verdad? Por acá Rosa nos dice también, Erika, y más aún cuando la jerarquía o la directiva está conformada por hombres. Claro. Sí, indiscutiblemente, ha sido tan fuerte el trabajo que hemos tenido que hacer y tal vez a veces dice, pero ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren las mujeres? ¿Qué más queremos? La igualdad. La igualdad de respeto, en trato, ¿verdad? Vean que hemos tenido que llegar a tener leyes que establezcan temas como la paridad. ¿Verdad? Que fue visible hasta ahora en las últimas elecciones a nivel municipal. Entonces, que la conformación de los órganos directivos que no sea bajo ese criterio de paridad, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y podernos educar todos y todas y en esa sensibilidad. ¿Verdad? No quiero que tampoco, ¿verdad? Y tal vez aquí David, que ha estudiado también tema de masculinidades, que no nos desapropiemos de decir los hombres son malos y hay que distanciarnos. Y entre más divididos estemos como sociedad, es mejor, ¿verdad? No, porque eso busca el patriarcado. Entre más la humanidad esté dividida, individualizada, más esté confrontada, es mejor para los sistemas de poder y también sistemas económicos, capitalistas, ¿verdad? Y demás. Es que podamos entender que estos son problemas reales y que como sociedad, siendo hombres, mujeres o cómo nos identifiquemos, lo que queremos es tener respeto y seguridad para poder desarrollar nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Correcto. Erika, voy a leer varios comentarios seguidos para que puedas Claro. hacer una migración porque están como muy relacionados. Entonces, vamos a ver por acá, nos dice Mariana Elena, muchas gracias, Erika, por compartir tan valiosa información. Definitivamente el accionar ante el acoso sexual callejero debe ser de todas las personas como sociedad, como instancias de la UNA, debemos unirnos para ir erradicando este tipo de situaciones y construir una universidad libre de cualquier tipo de violencia. Debemos trabajar en equipo para proteger y brindar el apoyo real a toda la comunidad universitaria, principalmente a la población estudiantil. Por acá, muchas gracias. Es urgente alfabetizar a todas las personas, en especial desde la infancia, y reeducar en los niveles desde la cotidianidad, no normalizar acciones que van en contra de mi decisión, mi integridad y sobre todo mi libertad. Por acá pone Leila, la postura del INAMU en la región del Pacífico Central durante la construcción del nuevo edificio. Antes de iniciar con dicha obra, se les brindó a todas las personas involucradas un taller de acoso sexual callejero, convirtiéndose en un espacio seguro para todos y todas. Sería oportuno que todas las empresas e instituciones se comprometan a llevar estos talleres y charlas y juntos luchar para erradicar este tipo de conductas que tanto daño nos hacen. Por acá también nos dice, hola, Areli Vargas Cruz, presente en este llamado de auxilio para todas las mujeres que hemos sufrido de acoso y hostigamiento. Iliana nos dice, pero también conozco mujeres que dicen que cada piropo o cosa a un hombre, que bueno, el muchacho se quedó más rojo que un tomate, dice por acá Iliana. Y luego acá Gloriana nos dice, ¿cómo podemos identificar? Bueno, creo que podemos para pausar acá y dejamos para una segunda ronda, Erika, que dice, acá Eliana nos dijo, bueno, pero también conozco mujeres que le dicen cada piropo o cosa a un hombre, que bueno, y el muchacho se quedó más rojo que un tomate. Entonces, ahí para. Claro. Qué importante. Ahora mencionaron lo de esta capacitación que se dio por parte del INAMU. En la Universidad Nacional tenemos establecido como una de las políticas y que también está a nivel de normativa que cuando se va a contratar empresas deben de garantizarse estar dentro de las cláusulas que han tenido capacitación e información sobre estos temas, ¿verdad? Porque si se diera alguna situación de acoso sexual, ¿verdad? O de acoso callejero, ¿verdad?
Esto podría implicar inmediatamente que se rescinda el contrato, o sea, se termine el contrato con la Universidad Nacional. Los hombres sí, efectivamente también sufren violencia. No podemos decir que las mujeres no ejercemos también acciones de violencia, ¿verdad? En estos contextos. Pero siempre recordemos que la mayor índice de estadística, quienes la sufren son las mujeres, ¿verdad? Son las mujeres. Los hombres son en el menor de los casos, ¿verdad? Sin que esto, como les he mencionado, también se dé por parte de las mujeres. No nos desvirtúa, es cómo estemos construidos, ¿verdad? Y es donde debemos de trabajar. ¿Qué es? ¿Cómo ha sido nuestra formación? Por eso tan importante lo que apuntaban ahora, sí, desde los hogares, desde que somos niños y niñas, ¿verdad? ¿Cómo vamos haciendo esta construcción? Ahora las nuevas generaciones, ¿verdad? Al menos lo digo por los estudiantes que tengo, me parece que son piensan de forma más inclusiva, más respetuosa, con menos criterios de discriminación, ¿verdad? Y que eso ha sido cambios que tal vez van siendo importantes. Al menos lo digo por el estudiantado que he tenido en algunos espacios acá, con mayor claridad sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que ir haciendo estos procesos de educación. Estos espacios son importantes. Y por acá también nos dicen, ¿cómo podemos identificar un cariño o acercamiento de una persona con alguna discapacidad sin que nos sintamos ofendidas, hostigadas, atacadas o invalidadas en nuestro espacio personal? Lo comento porque las personas con síndrome de Down son súper cariñosos, sin embargo, creo que a veces no limitan ese cariño. No sé si es porque no lo saben. Muchas gracias por esta charla, nos educa día a día. Sí. Eh, yo, vieras que he tratado con la población con discapacidad, ¿verdad? He tratado con este sector. Tengo una hermana que tiene discapacidad y ella se ha especializado en esto. Y de lo que he podido también formarme en estos temas es que a las personas con discapacidad también se les puede hablar con claridad. Por ejemplo, en este caso de las personas síndrome de Down, ¿verdad? Hablar con claridad no significa que tengo que ser ni impertinente, ni gritar, ni tratar mal. Es hablar con claridad, ¿verdad? Y decir cuánto es permitido el acercamiento y cuánto no. Y es importante trabajar como estrategia con las personas que tienen a cargo a las personas con discapacidad ya en este rango de discapacidad como la discapacidad que nos menciona de síndrome de Down, ¿verdad? Y cómo podemos entonces también conversar con las personas que son al final de cuentas sus cuidadoras o quienes las tutelan de cómo hacer ver o enseñar a la persona con síndrome de Down cómo relacionarse con las personas en general, ¿verdad? Pero sí desarrollar estrategias y no solo la persona con discapacidad, es también quienes tienen a cargo el cuidado de esta persona. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos como estrategia? Y eso es importante a nivel de educación, ¿verdad? Las personas con discapacidad tienen una discapacidad, pero tienen igualdad de derechos de accesar a la información en la medida de que de que pueda ser transmitida y aterrizada a ellos, adecuada a ellos. Pero nunca se les debe de privar de informarlos, de también de informarlos y formarlas en este sentido. Muy importante, en verdad, tener en cuenta esto por todos los estereotipos que hay con respecto a las personas con discapacidad y que muchas Claro, veces, ¿verdad? Se pasan por alto sus comportamientos pensando que son producto de su discapacidad y no más bien de ese manejo inadecuado que muchas veces ha existido de la sexualidad de esa persona. claro. Es por acá, también no sé si es cultura o valores, pero he escuchado mujeres decir que aceptan el piropo si el muchacho está guapo o de gusto de ella. Si no es de su gusto, es acoso, nos dicen por acá. Sí. Esto es un hilo muy delgado, ¿verdad? Ya un comentario como eso es un hilo muy delgado. ¿Por qué razón? Porque también pasa lo siguiente, yo no puedo establecer una denuncia falsa.
Yo no puedo establecer una denuncia con la que no pueda aportar elementos básicos para demostrar la gravedad de los hechos que estoy denunciando. ¿Verdad? Entonces, si alguna persona pretende en algún momento utilizar estos mecanismos que tanto le han costado a la sociedad poder establecerlos, que han respondido a tantas luchas de tantas mujeres, de tantos hombres, para que de verdad tengamos acceso, hay que pensarlo dos veces, porque las denuncias falsas también nos pueden llevar a un proceso, ¿verdad? Judicial, donde la pena puede ser cárcel, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener claridad de que lo que estoy denunciando es porque es algo que me afecta, es verdad, corresponde a hechos que han causado malestar en mí. Y no para decir, ¿verdad? Como un mecanismo, bueno, tal cosa, lo voy a denunciar por hostigamiento sexual. No, porque todo esto no es nada más pongo la denuncia y ya. No, lleva todo un proceso de análisis, se toman testimonios, hay audiencias, se recopilan pruebas, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener mucha claridad. Yo voy a accesar a esta denuncia porque esto me afecta. Y con esto también quiero decirles, en la Universidad Nacional, al menos en temas de hostigamiento sexual, desde que se estableció el primer reglamento en 1996 a la fecha, solo 2 casos han sido puestos por denuncias falsas, ¿verdad? O sea, que se han determinado las denuncias fueron falsas. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que de verdad esto pasa y que afecta a las personas. Y cuando las afecta, esto lleva a tener que enfrentar un proceso. Enfrentar un proceso no es fácil, ¿verdad? No es nada agradable. Causa malestar, ansiedad, hay que tener apoyos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí me parece que deberíamos entre todas y todas transmitir esto, ¿verdad? Esto no es un juego, esto no es para amenazar, esto no es para decir que te denuncio si no sos, ¿verdad? Sino que esto es un problema que hay que solucionar. Erika, y acá también, ¿verdad? Como lo que nos indica Keila, que tiene que ver con, vamos a ver, he escuchado mujeres decir que aceptan el piropo si el muchacho está guapo o de gusto de ella, si no es de su gusto o de su agrado, es acoso, ¿verdad? Como en este caso, ¿cómo interpretar? Sí, vamos a ver. em, Algo importante, ¿verdad? Que a nivel de pruebas se tiene es que yo tengo que poder tener claridad de cuál es la afectación que tengo. ¿Cuál es la afectación que tengo? ¿Verdad? Real, real. Me dijo guapa y resulta que no es de mi gusto porque, no sé, es una persona, no sé, ¿verdad? Ah, no sé, los estereotipos. No mide 2 metros y no se parece a Brad Pitt, que es, no sé, como un estereotipo de personas, ¿verdad? No es Brad Pitt, entonces lo que me dijo no me gustó. Le dijo que es guapa, ¿verdad? Cuando yo me presento a dar mi testimonio sobre qué es lo que pasó, ¿verdad? Tengo que tener claridad porque cuando me van a hacer me van a tomar mi manifestación, tengo que decir por qué no, en qué me afectó, cuál fue la afectación que tuve. Me causó humillación, la forma en que me vio, ¿verdad? Y un comentario como, es que no era Brad Pitt, y sino que era, no sé, Perico Los Palotes, eso puede desalentar la denuncia porque no se encuentra cuál es la afectación. La afectación pareciera ser que es que no era la persona adecuada para dar ese piropo, pero en sí la acción sí era bien recibida. ¿Verdad? Y como lo que estamos calificando son las acciones, entonces pareciera que en sí el decirle guapa, rica, qué piernotas, eso no era la molestia.
¿verdad? La molestia es la persona. Por lo tanto, la norma lo que va a analizar son los hechos, ¿verdad? Y si los hechos no son los que me desagradan, sino la persona, en eso tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque no podría yo dictaminar aquí porque eso lo hace una comisión, pero sí podría ser valorado de una forma diferente por las instancias que vayan a evaluar una denuncia como estas, ¿verdad? Donde no son los hechos, resulta que fue la persona lo que no le agradó. Y es que en este caso, ¿verdad, Erika? También ver que probablemente un caso así no llegaría a una denuncia porque la persona está diciendo, ¿verdad?, que lo recibió bien. Y es que ese es el problema con el mal llamado piropo. El piropo Claro, siempre es a partir de que es violencia, en tanto no sabemos cómo lo va a recibir la otra persona. Y desde ahí es verdad, esa complejidad, sin embargo, pues en este caso, aunque no debemos de hacer piropos, pueda que sea recibido de esa manera. Sin mm, embargo, eso no es una justificante para, pues, tener estos comportamientos en el espacio público y a personas que, pues, no me han solicitado ese comentario. claro. Entonces, también, ¿verdad? Desde ahí poder valorar ese elemento que es el consentimiento y desde ahí también cómo lo recibe, cómo lo registra la persona que lo vivió. Y vamos a ver dos comentarios finales por acá, que dice, también ha sido muy valioso los talleres que está impartiendo el INAMU en formación humana, dan mucha información en lo que refiere a nuestros derechos y cómo podemos buscar ayuda. Después acá nos dicen, correcto, con el comentario anterior, de hecho, hay un caso de un hombre que estaba en la cárcel por la muerte de una mujer, me parece, pero era tan guapo que hasta la cadena de ropa interior una cadena de ropa interior lo contrató para modelar y las mujeres en redes estaban, estaban en el hecho sin darse cuenta del daño de este hombre. Claro, eso es un caso, ¿verdad? Que yo llegué a escucharlo, que me lo comentaron los estudiantes y lo analizamos en una clase. ¿Cómo estamos construidos? Parece que nos alejamos mientras no soy yo la que he fallecido, mientras no es mi hermana, no es mi mamá, no es mi tía, no es mi vecina, no es mi compañera, ¿verdad? Creo que está tan lejano esto que lo que hago es tomarlo esto como un juego, como algo risorio, ¿verdad? Este, y como sociedad debemos de tomar conciencia de cuánto puede llegar a ser el ejercicio de la violencia y cuánto con estas acciones a una persona perpetradora se le está dando poder, aún más poder y espacio mediático, ¿verdad? A ver, esto no es un juego. Murió alguien, murió un ser humano que es igual a mí. Hay que tomar conciencia y podernos identificar como seres humanos. El consentimiento, como decía David, es fundamental, es fundamental, es fundamental. Por eso les digo, cómo percibe una persona un piropo de otro, ¿verdad? Pero siempre cuando me preguntan los estudiantes, profesora, pero de ahí, entonces, ¿cómo hacemos ahora? Vea, busque una estrategia más asertiva para acercarse a una persona, de cómo comunicarse, ¿verdad? Y no precisamente las personas están pidiendo ser valoradas por si son guapas o si les gusta la enagua roja o si les coste es corto o bajo o si la espalda se le ve o no se le ve. Eso no, ¿verdad? Hay que tratar de buscar, creo que estrategias más asertivas de comunicación entre los seres humanos para relacionarnos con toda transparencia y claridad, ¿verdad? Esto del piropo disfraza la violencia muchas veces, disfraza lo que es realmente la violencia. ¿Mm? Y también, ¿verdad? Tal vez un poco acompañando lo que nos comenta Erika, a veces nos preguntamos por qué es que las mujeres eligen hombres violentos o por qué es que las mujeres ven atractivos a este tipo de hombres. Y es que también el mismo sistema patriarcal, el mismo machismo, ha hecho de que se vea ese tipo de hombres como modelos deseables de pareja. Y Claro. entonces pues hay esa complejidad donde, bueno, le llamamos la erotización del modelo tradicional de la masculinidad, porque, ¿verdad? Esto se traduce en comentarios como, cuando he trabajado mucho con mujeres y con señoras me lo dicen, es que a mí me gustan los malos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Entonces, ¿verdad? También es entender y no es responsabilizar a las mujeres, ¿verdad? Sino es reconocer el alcance cultural que tiene el machismo
que nos hacen normalizar todos estos comportamientos que muchos hombres, ¿verdad? Tienen y más bien son exaltados, porque es una forma en que la sociedad a este hombre le está diciendo, lo que usted hizo está excelente. Claro, Entonces, es también, ¿verdad? Ver qué importante es desde las mujeres cuestionarnos ese modelo de masculinidad que nos han enseñado a ver como atractivo, porque también ahí hay todo un aprendizaje y va desde la violencia cuando decimos es que cuando me cela me está mostrando amor. Los celos nunca son una muestra de amor. Y tal vez esto ya entra en otras formas de violencia, pero sí aprovechar este ratito que conversamos para reconocer también que el machismo hasta ahí llega y nos hace ver como deseables modelos violentos que podemos ir cuestionando también. Acá nos dice Jessica, que es el último comentario que tenemos, Jessica Silva Fernández de Parrita. Muchas gracias por esta excelente presentación. Saludos. No muy tenemos bien. más comentarios por acá, Erika. Sí, recordarles, por favor, llenar la lista de asistencia. Si alguien, una persona no lo ha hecho, por favor, porque les vamos a estar enviando una información sobre todo lo que estuvimos tratando en este ratito. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Por acompañarnos y por el tiempo que también sacaron para este tema tan importante. Y ojalá que puedan algunas ideas llevarlas, ¿verdad? Llevarlas a sus entornos, a sus familias, para que entre todos y todas creemos estos espacios más seguros. Desconstruyamos estos roles, mitos, todo esto que nos han dado de generación en generación a nivel del machismo, el patriarcado, ¿verdad? Y que podamos como sociedad seguir adelante, teniendo esa anhelada seguridad, respeto mutuo, ¿verdad? Hacia todos y todas. Muy bien. Los materiales presentados por la académica estarán visibles en todas las redes sociales de la universidad. Además, en cada caseta de seguridad se colocará el instructivo detallado sobre cómo proceder ante una situación de acoso sexual callejero por parte de los y las oficiales de seguridad. Esperamos que estos temas abordados en esta campaña contribuyan a su crecimiento personal y profesional. Desde el Instituto de Estudios de la Mujer, seguimos trabajando arduamente para garantizar el derecho a una vida libre de cualquier forma de violencia. Muchas gracias, que pasen bonita tarde y les vamos a estar haciendo llegar todos estos materiales que son de la campaña vía correo electrónico para quienes quieran compartirlos en sus redes sociales. Muchas gracias. Gracias, David. A ustedes nos podrían compartir la presentación, nos dicen por acá. Este, Se la paso a usted, David. sí, entonces las compartimos junto con el correo que les voy a enviar. ¿Está bien? Perfecto. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.